están? Muy buenas noches, bienvenidos a este último episodio de esta segunda temporada que hemos organizado de Oficios con Historia. En este último capítulo estamos en la calle Loncomilla de San Javier, donde vamos a conocer la labor y por supuesto hacer un breve recorrido por la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de esta comuna. Jennifer Salinas nos está esperando, así que pasemos. Casi todos los cuerpos de bomberos del mundo se institucionalizan a raíz de un incendio descomunal que hiere la conciencia pública y que obliga a la comunidad a reaccionar, recurriendo para ello a algún modelo organizativo de aquellos disponibles en la cultura comunitaria de la que se trate. Fue así como en Chile el primer cuerpo de bomberos basado en voluntarios nació en 1850 en el puerto de Valparaíso, según algunos autores, con fuertes raigambres en los valores republicanos y orgánicamente basado en brigadas bomberiles existentes en los Estados Unidos desde el siglo XVIII. El modelo de Valparaíso, en cuanto al diseño organizativo y miembros voluntarios, sería más tarde replicado por entidades semejantes en todo el país, cuerpos de bomberos voluntarios. Antes de la existencia de estos cuerpos, en el país los siniestros eran enfrentados por serenos, policías y por el público en general, desde luego sin equipamiento ni preparación especiales. Y aunque existen indicios documentados de que hubo iniciativas estatales destinadas a formalizar este servicio, aquellas no pasaron de la intención o de la enunciación. Los nacientes cuerpos formaron sus filas con los miembros de una aristocracia de comerciantes y mineros, de ideas progresistas y tendencias liberales, que encuentran en el servicio filantrópico un modo de materializar inquietudes éticas y sociales. Ser bombero, en esos tiempos, era sinónimo de pertenecer a la mejor sociedad. Las profundas transformaciones de Chile, experimentadas en el siglo XX, afectan también a sus bomberos, siendo las principales de ellas los procesos de urbanización, el crecimiento de las ciudades y la industrialización. Con los años y atendiendo las necesidades de profesionalizar la labor de bomberos, los voluntarios de esta institución están en un constante perfeccionamiento para enfrentar incendios estructurales, forestales y en caso de accidentes vehiculares. En este último capítulo de la segunda temporada de Oficios con Historia conocemos a una de las voluntarias de la primera compañía de bomberos de San Javier. Nos encontramos con Jennifer Salinas, voluntaria del Cuerpo de Bomberos de San Javier. Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a Oficios con Historia. Muchas gracias por la invitación y un placer estar acá junto con ustedes. Jennifer, ¿cómo nace tu interés, tu inquietud de ser voluntaria del Cuerpo de Bomberos? Bueno, todo radica quizás desde la historia familiar. Mi madre siempre ha estado como relacionada con el contexto de la comunidad, de proporcionar servicio a los mismos vecinos. Entonces desde ahí como que nace este pequeño bichito para poder seguir entregando un mejor servicio a cada uno de los vecinos de acá de San Javier y también que se relaciona mucho con mi profesión. Yo soy trabajadora social, entonces mucho de ello va guiado con la labor del voluntariado acá en el Cuerpo de Bomberos. Cuéntanos, ¿eres la primera, la única persona en tu familia que es voluntaria o existen también antecedentes? La única, pero la verdad es que existe también como este acompañamiento de la familia cuando suena la sirena, tenemos que acudir a una emergencia, toda la familia está ayudando a abrir la puerta, obviamente también ayudarme a sacar la bicicleta. Yo me transporto en bicicleta hacia la emergencia, entonces mi familia me ayuda bastante en aquello. Ahora, ¿a qué edad más o menos tú decides ser voluntaria? Yo ingresé acá a las filas en el año 2016 con tan solo 19 años, ya llevo 8 años en la institución. Y ha sido todo un desafío, la verdad, ha sido harto estudio, harta dedicación, harto esfuerzo de por medio y desde el año 2016 que estoy acá en las filas del Cuerpo de Bomberos. Ahora, cuando comunicas la decisión de ser voluntaria a tu familia, ¿cuál fue la impresión que tuvieron? ¿Fue favorable, desfavorable, te apoyaron? Bueno, siempre va a existir el miedo porque uno está constantemente ante el peligro también, los mismos incendios estructurales, accidentes vehiculares y siempre ha estado como este miedo presente, pero el apoyo de la familia ha sido siempre incondicional. Y cuéntanos también cómo fue el periodo de preparación, ¿no? para ser parte de esta institución.
Bueno, la verdad es que la gente quizás no conoce mucho la preparación que puede tener un bombero, pero nosotros dedicamos hartos fines de semana que son con harto estudio, con harta dedicación de lo que hay por medio. Cada fin de semana tenemos que pasar ciertos cursos para poder tripular a una emergencia, no llegar tampoco y como lo ve la gente, de ir a tirar agua o ir a sacar a una persona que está dentro de un vehículo, porque hay trabajo, hay estudio, hay técnicas de por medio. Entonces eso es importante, que cada persona que tenga el espíritu de voluntariado pueda conocer aquello, y obviamente con todas estas técnicas que nosotros vamos aprendiendo en el diario vivir. Oye, profundicemos un poco más en tu historia. ¿Tú eres nacida y criada acá en San Javier? Nacida y criada acá en San Javier, sí. Y bueno, mi familia también tiene historia acá en San Javier. Como lo comentaba en un principio, yo también trabajo acá en la comuna de San Javier, entonces siempre he estado como relacionada acá con la comunidad. Oye, ¿y cómo fue tu formación escolar? ¿Tienes amigos acá de la escolaridad, educación básica, educación media? La verdad es que no, porque son como caminos que uno va tomando de forma distinta, ¿cierto? Son caminos distintos, pero acá uno dentro de la institución va conociendo amistades, y también dentro de la misma compañía uno va fortaleciendo estos lazos, y nosotros podemos decir que hoy en día somos una familia primerina que estamos acá en este cuartel. Jennifer, ¿qué es lo que más te costó al inicio cuando entraste o ingresaste a las filas de esta unidad? Bueno, el desafío personal siempre va a ser como algo que va a estar en constante como en discordia quizás, porque muchas veces uno ve como esta profesión desde algo más para un hombre, ¿cierto? Para los varones, con trabajos que son más bien pesados, ¿cierto? Entonces el desafío desde las mujeres, desde el rol femenino, ha sido bien potente, donde nosotros también podemos realizar las mismas actividades que ellos, y estar trabajando constantemente a diario ha sido súper también desafiante en todas estas actividades. Ahora, siempre Bomberos está disponible ante emergencias, por muy pequeñas y otras muy grandes, ¿no? Y están disponibles siempre a prestar apoyo incluso a compañías que no son de la misma ciudad. Claro. Incendios, ¿no? que son etapas complejas. ¿Cómo destacas también ese vínculo que existe entre las distintas compañías? Sí, la verdad es que cada compañía tiene una especialidad en el fondo acá dentro de la comuna de San Javier. Nosotros actualmente contamos con 7 compañías, tanto rurales como urbanas, y la verdad es que claro, precisamente nosotros muchas veces hay festividades que son importantes, por ejemplo Navidad, Año Nuevo, donde la mayoría de la gente lo pasa en sus familias, pero a veces ocurren situaciones y emergencias que son esporádicas, ¿cierto? Porque las emergencias ocurren a cualquier hora del día, entonces ahí es donde está el espíritu de voluntariado del bombero. Entonces ahí nosotros obviamente acudimos a la emergencia. Oye, hablando un poco más de la entidad, ¿cómo ha ido cambiando desde que tú ingresaste hasta ahora, 2023, con respecto también, porque hay finalmente grados, al ser una institución hay grados que uno va escalando también debido a la preparación y tiempo también de experiencia? Claro, o sea, bueno, es notorio los cambios que han ido acá ocurriendo. De hecho, este mismo cuartel es una estructura que nuestros mismos honorarios, bomberos ya que han pasado, ¿cierto?, en la institución, fueron construyendo cada una de estas estructuras, ¿cierto?, donde a través de diversas postulaciones también a proyectos se fueron adquiriendo la indumentaria, los carros bomba y diversas otros mecanismos que nosotros vamos teniendo. Ahora también las herramientas y las actualizaciones, ¿cierto?, han ido cambiando, porque antiguamente quizás un incendio eran en habitaciones o en casas que eran de estructura de adobe, principalmente, que estaba construida acá en San Javier, y ahora vemos estructuras que son de material sólido o material ligero, que eso también, la dinámica de los incendios va cambiando con el tiempo. Entonces, a raíz de eso también obviamente las actualizaciones, y es por eso es importante el conocimiento que nosotros vamos proporcionando en cada una de estas capacitaciones que nosotros vamos teniendo. Ahora, con respecto a lo que tiene relación con compatibilizar trabajo y voluntariado, sabemos que por ley siempre está la
la disposición, ¿no?, de respaldar en este caso muchas veces a quienes son voluntarios pero trabajan en este caso dependientes, de flexibilizar, ¿no?, en caso de alguna emergencia acudir. ¿Cómo ha sido en tu caso? Sí, no, la verdad es que acá, bueno, dentro del mismo municipio, como yo bien lo mencioné, soy trabajadora social, entonces tengo como esa facilidad y la flexibilidad de poder acudir a una emergencia ante cualquier situación que ocurra, ¿cierto? Pero también existe la otra vereda donde hay empleadores que les cuesta un poco confiar en la labor del bombero, donde, pucha, si hay una emergencia, quizás no lo dejo salir. Y pasan estas situaciones así de discordia, pero afortunadamente acá dentro del cuerpo de bomberos no tengo antecedentes de que existan estas situaciones así, donde en cada incendio los empleadores autorizan a los mismos voluntarios, ¿cierto?, a poder acudir a una emergencia. Ahora, ¿te ha costado compatibilizar también el ser voluntaria con el ámbito familiar? Mencionaba el tema de las celebraciones muchas veces de Año Nuevo, de Navidad, que son, digamos, para el goce también familiar. Y mencionas también, destacas el lazo familiar que existe dentro de la institución. ¿Cómo ha sido eso también? Bueno, es fundamental, como lo mencionaba, el apoyo de la familia, porque en verdad si tu familia no entiende esta disposición que tú tienes, cuesta un mundo también poder compatibilizar, y la verdad de las cosas es que he sido afortunada, la verdad, porque al menos mi mamá me apoya bastante en la labor, ¿cierto?, en las situaciones que ocurren acá en la comuna, y ante las celebraciones, bueno, ahí también uno a veces tiene que como jugar, o estoy presente en el cumpleaños quizás, o vengo acá a una emergencia que sé que quizás pueda ser de gran magnitud. Entonces es como un tema de poner ambas cosas en la balanza y poder trabajarlo, obviamente, y bueno, desde 2016 que estamos ya trabajando esta situación, entonces ha sido favorable. Ahora, acá, ¿trabajan también como turnos en caso de, no sé, emergencias que puedan ocurrir durante la noche? ¿Queda algún grupo? Claro, nosotros, bueno, ahora actualmente no contamos con una guardia nocturna, pero sí se está como ya habilitando para poder dar funcionamiento, pero sí, por ejemplo, cuando hay fines de semana largos, donde sabemos que hay harto movimiento, hay harto tránsito de vehículos, nosotros realizamos nuestras guardias acá durante el día, de tal hora a tal hora, para poder nosotros aún así quizás venir a compartir, venir a revisar los equipos, venir a revisar el material que nosotros podemos utilizar, porque las emergencias son así, ocurren en cualquier instante, entonces ante situaciones así, fines de semana largos, que sabemos que pueden haber alguna festividad importante, que hay harto tránsito de vehículos, nos acercamos acá al cuartel, hacemos vida de cuartel, compartimos, pero estamos ya como implementando en la compañía el tema de lo que es la guardia nocturna. Ahora, ¿cómo valoras tú que es la relación ciudadanía-bomberos en este caso? Sabemos que el cuerpo de bomberos, los cuerpos de bomberos en general, la institución de bomberos a nivel nacional siempre es la mejor evaluada en lo que es confianza pública, ¿no?, por lo que miden las encuestas muchas veces de opinión. Pero también hay un rol social, ¿no? En muchas temporadas bomberos cumple vínculos, quizás dando charlas en colegios, en comunidades, también de prevención quizás de incendios y muchas otras cosas. ¿Cuál es el vínculo que existe entre esta compañía también con el público, con la ciudadanía en San Javier, colegios, juntas de vecinos? Sí, bueno, acá la primera compañía, la verdad, durante todo el año ha estado como realiza estas actividades que tú acabas de mencionar, asistiendo a los jardines infantiles, ¿cierto?, a una pequeña muestra o exposiciones dentro de los mismos colegios, o atendemos estas emergencias que son de la misma comunidad que nos va solicitando, por ejemplo, con juntas de vecinos, hacer una capacitación, o prestaciones de servicio que tienen que ver con, no sé, el hecho de quizás una misma cicletada, nosotros acudimos, ¿cierto?, acompañamos este proceso y estamos en constante movimiento durante todo el año, no solamente durante las emergencias, porque yo creo que a lo mejor eso es lo que la gente también valora, porque estamos siempre como dando respuesta a las necesidades que ellos también van queriendo, por más mínimas que sean. Por ejemplo, el hecho de asistir a un jardín infantil, que los niños vean al carro de bomberos, ya para eso es algo también muy significativo para ellos.
y ese es el recuerdo que a los niños les va generando también de los bomberos. Entonces eso es lo que hace que después crezcan con esta emoción y después llegan a las casas súper felices de que conocieron a los bomberos, se subieron al carro, salieron a dar una vuelta. Entonces todas esas situaciones así, aunque muy pequeñas que sean, son bastante significativas. ¿Desde qué edad se puede pensar en ser parte de la institución de bomberos? Bueno, acá actualmente para ser voluntario del cuerpo de bomberos, desde los 18 años en adelante. Ya hay que ser, mayoría de edad. Hay que ser mayor de edad, ¿cierto? Pero nosotros como compañía y cada una de las compañías también, existe la posibilidad de poder integrarse a las brigadas juveniles, ya que desde los 13 años hasta los 18, 17 años, ¿cierto? Y ahí se preparan a los niños para poder que conozcan lo que es la labor del bombero, que el día de mañana si pasan a ser voluntarios sepan más o menos ya de lo que se trata, ¿cierto? A lo que van a ir a estar enfrentados. Vamos desarrollando diversas prácticas con ellos también, acorde a las edades que ellos también tengan. Entonces, desde los 13 a los 17 años pueden pertenecer a las brigadas juveniles de cada compañía, ¿cierto? Y desde los 18 años ya puede ser un voluntario del Cuerpo de Bomberos de San Javier. ¿En tu caso fuiste voluntaria o también habías tenido vínculo con las patrullas juveniles? No, yo ingresé con 19 años, entonces ya partí siendo voluntaria. Ya. Y ahora, en el caso de que quizás un niño esté viendo, o quizás algún padre, ¿cómo lo puede hacer para pertenecer a esta sección juvenil, ¿no? ¿Hay algún periodo en el cual hay postulaciones? ¿Puede venir un fin de semana? Nosotros principalmente como compañía estamos trabajando con las brigadas juveniles los días sábados. Ya con la brigada de la primera compañía trabajamos el día sábado, ¿cierto? Y acá el niño, en este caso adolescente, se puede acercar al cuartel de bomberos. Nosotros trabajamos desde las 11 hasta la 1 de la tarde y acá practicamos todo el tipo de las diversas actividades que podemos realizar. Para ello obviamente necesitan también tener una autorización de sus padres, que es súper importante. Se le exige también un promedio de notas durante el año, porque eso es importante, ¿cierto? Si vamos a compatibilizar las actividades bomberiles, que también se preocupen de su estudio. Entonces lo importante no es bajar su promedio escolar, ¿cierto? Y obviamente tener el certificado de alumno regular, que eso es lo importante. Oye, cuéntanos también qué actividades se suelen realizar aquí para los jóvenes. Bueno, acá hacemos actividades entrenamos con agua, ¿cierto? Los preparamos también para el mismo rescate vehicular, les enseñamos también a lo que es los primeros auxilios, ¿cierto? Los enseñamos a trabajar con escalas, el tema de la ventilación. En verdad, todo lo que nosotros como bomberos realizamos, también se lo vamos replicando a ellos para que también el día de mañana tengan el conocimiento previo. ¿Existen algunos filtros para ser bombero? No sé, ser asmático, por ejemplo, algo que tenga algo relacionado con la salud de la persona. Bueno, uno de los requisitos importantes también es tener la salud compatible para la emergencia, ¿cierto? Pero dentro de todo, quizás una persona que tenga algún problema, alguna enfermedad, no necesariamente puede acudir directamente a la emergencia, puede apoyar dentro de otras labores o funciones que también el mismo bombero puede realizar. Pero lo ideal siempre va a ser que tenga salud compatible para el oficio. Oye, Jennifer, respecto a la preparación, mencionabas un tema importante, que cada compañía tiene finalmente una preparación, ¿no?, distinta. En el caso de la primera compañía, ¿cuál es? Bueno, el caso de la primera compañía, su especialidad siempre va a ser fuego, ¿cierto? Abastecimiento también, y ahora dentro de hace muy poquitos años también nos introducimos en el rescate vehicular. Entonces nosotros constantemente hemos estado trabajando y potenciando, ¿cierto?, estas herramientas que nosotros ya acabo de mencionar, ¿cierto? Y dentro de estas especialidades, ¿cierto? Porque también uno a lo mejor puede decir desde fuera, pucha, voy a ir a combatir un incendio, es simplemente ir a tirar agua, pero dentro de todo eso hay que saber manejar, ¿cierto? Con los litros de agua que nosotros tenemos dentro del carro bomba, ¿cierto? Y cuáles son las técnicas que nosotros utilizamos para poder extinguir un incendio, así como también para poder trabajar en un rescate vehicular, cuáles son las mejores técnicas para abordar con la víctima, con el paciente, ¿cierto? Entonces eso es importante, que nosotros como compañía lo hemos estado fortaleciendo durante todos estos años. Y con respecto también a la necesidad que existe, ¿no? Muchas veces, o sea, se suele decir, dependemos de bomberos en caso de emergencia, pero bomberos también requiere de la comunidad.
El caso, por ejemplo, de lo que son recolección de agua muchas veces para la temporada de verano, ¿no? ¿Cómo ha sido también la convocatoria en ese sentido por parte de la gente? Claro, el aporte de la gente, la verdad, siempre ha sido bastante significativo, porque tú lo mencionas, para la temporada del verano, ¿cierto? Los incendios forestales se hacen campañas de poder que la gente nos venga a dejar el agua embotellada, ¿cierto? Las barras de cereal, y la verdad es que eso siempre ha sido una campaña bien exitosa, porque nosotros tenemos grandes cantidades, con a lo mejor una semana se entregan harto beneficio, ¿cierto? Entonces eso también es lo lindo también de la comunidad, que así como nosotros entregamos, la gente también nos entrega a nosotros su pequeño aporte. Ahora, luego de haber experimentado los incendios que hubo en la época de verano, ¿no? de Longaví, que fue complejo, existe también una retroalimentación después, las ciertas características que tengan los distintos incendios, ¿no? Dependiendo también del sector en los que se produzcan. Hay una constante actualización. Finalmente yo creo que todo estos acontecimientos van nutriendo de cierta manera lo que es información respecto a ciertos tipos de incendios, ¿no? Claro, de hecho no todos los incendios son iguales, claro, ¿cierto? Entonces es importante, cada incendio tiene su superficie, y eso es importante, que después de terminada la emergencia se retroalimenten en toda cómo fue el trabajo realizado, cuántos días se logró en trabajar en extinguir este incendio, ¿cierto? Entonces es importante que también después de cada emergencia, acá como Cuerpo de Bomberos se retroalimenta, ¿cierto?, cada situación, para poder también mejorar algunas situaciones que nosotros mismos nos vamos dando cuenta. En las situaciones, por ejemplo, cuando una compañía de bomberos va a prestar apoyo a una de otra ciudad o de la misma ciudad, ¿se ponen a disposición finalmente en este caso de la compañía que está en primera instancia extinguiendo el incendio? O porque obviamente hay una jerarquía dentro de bomberos, que era lo que mencionaba claro, en un inicio. ¿Se ponen a disposición o también pueden llegar con un planteamiento quizás para combatir un siniestro? Mire, cuando son situaciones fuera de la comuna, por ejemplo, el hecho de ir a un apoyo a Maule, Villalegre, San Javier, se pone a disposición del comandante de emergencia, que está dentro del comandante de incidente, en este caso de la misma emergencia, ¿cierto? Pero acá dentro de la comuna, si hay dos compañías trabajando, obviamente quien tiene mayor jerarquía es quien asume la responsabilidad de la emergencia, porque como bien lo menciona, acá nosotros trabajamos bajo una jerarquía, ¿cierto? Tenemos un comandante, el superintendente, que tiene que ver toda esta parte administrativa, el comandante todo lo que tiene que ver con las operaciones, ¿cierto? Después vienen cada capitán de compañía, los tenientes, y posteriormente están los voluntarios. Entonces es como, a lo mejor la gente tampoco lo puede dimensionar, porque uno va a cualquier emergencia y dicen los bomberos, ¿cierto? Pero dentro de la misma institución nosotros tenemos una jerarquía que hay que ir respetando, obviamente, y dentro de la misma emergencia pasa lo mismo. Ahora, esta misma jerarquía que se da al interior del cuerpo, ¿no?, de bomberos, va según años de servicio, va por experiencia, va por lo que tiene que ver actualizaciones, ¿cómo se va dando eso? Bueno, acá también funcionamos por democracia, ¿cierto? Hay elecciones, pero obviamente quizás para tener el cargo de un comandante hay que tener ciertos años de servicio, ¿cierto? Y obviamente con los años de servicio, idealmente que fueran también oficiales con esta malla operativa, ¿cierto?, de actualizaciones de cursos, pero obviamente también nosotros funcionamos como la democracia, hacemos elecciones, ¿cierto?, cada año, de acuerdo a así lo vaya dictando cada compañía. Perfecto. Jennifer, respecto a cuáles consideras tú que son los valores necesarios para ser un bombero, un voluntario, ¿cuáles son? Personales. Ay, si tú me preguntas, yo creo que el compromiso es algo bien relevante. El compromiso, la tolerancia también, porque tenemos que saber trabajar con la comunidad, ¿cierto? No es como llegar, ir a un incendio y yo me voy a enfrentar con quizás qué persona o con quizás qué realidad. Entonces tenemos que también tener como este grado de respeto también, amar, por ejemplo, la institución y
y el compromiso es algo súper importante. Jennifer, te invitamos a hacer una breve pausa para que en el segundo bloque podamos conocer, ya conocimos parte de tu experiencia, parte de lo que ha sido tu estancia en la primera compañía, hacer un recorrido de los lugares. Bueno, acá estamos en la sala donde están todos los equipos. Sí. Así que lo importante es para que la gente también conozca cómo es la compañía en su interior. Así que vamos al corte comercial y volvemos con Jennifer. Bueno, y seguimos con Jennifer Salinas y donde estábamos realizando la entrevista, que es la sala de equipos, Jennifer nos va a mostrar obviamente los equipos que usan los voluntarios. Así que comencemos, cuéntanos un poco qué características tienen los equipos que utilizan acá. Bueno, principalmente acá, como bien lo mencionan, dentro de la misma institución nosotros contamos con 3 equipos, la verdad. Se pueden acá, contamos con nuestras botas, ¿cierto? Que es para un trabajo ya de un incendio estructural. Nosotros ya lo posicionamos de esta forma porque es mucho más fácil al momento de que llegue una emergencia, lo sacamos y nos instalamos, ¿cierto? La jardinera. Tratar de ahorrar tiempo finalmente. Para ahorrar tiempos, exactamente. Lo trabajamos acá con esta chaqueta que es para netamente el incendio estructural, ¿cierto? Que tiene como finalidad, ¿cierto? Protegernos a nosotros ante las altas temperaturas, ¿cierto? De una emergencia. Y finalmente con el casco, ¿cierto? Que este casco es que nos permite a nosotros también tener la protección, ¿cierto? Tenemos el visor, pues ahí estamos protegidos al 100%. Y obviamente también nos queda, después podemos mostrar lo que es la protección, ¿cierto? Para las mochilas que muchas veces nosotros utilizamos, que es aire comprimido que nosotros estamos trabajando para poder ingresar a una estructura que está en contaminación. Jennifer, en el caso de esa casaquilla que tienes ahí, ¿hasta cuánto es lo que finalmente puede proteger? Porque obviamente es, me imagino, mucho más resistente que cualquier tipo de parca que uno pueda usar. Sí, la verdad es que obviamente esta resiste una alta temperatura. Ahora, en específico no recuerdo así exactamente cuánto es, pero resiste una temperatura bastante alta, ¿cierto? Y bueno, en comparación con el traje del incendio forestal, que esta es obviamente una chaquetilla que se ve a vista, ¿cierto? Que es mucho más delgada, ¿cierto? Pero igual obviamente cumplen con la finalidad, ¿cierto? De entregar esta protección. Ahora, todos estos equipos, ¿cómo se van obteniendo? ¿Los van muchas veces heredando de algunos voluntarios que ya pasan a retiro? ¿Lo tienen que comprar ustedes? Bueno, todo esto, claro, esto es financiamiento por la Junta Nacional de Bomberos, ¿cierto? Que nos entregan, ¿cierto? A cada bombero la protección personal para cada uno y para poder acudir a las emergencias. Obviamente dentro de la misma institución uno también se va ganando, por así decirlo, el equipo, ¿cierto? De poder adquirir, ¿cierto? Y también los mismos honorarios también van dejando su legado dentro de estos mismos equipos, entonces van traspasando. Pero la idea siempre es que obviamente el equipo es personal, ¿cierto? Que se entrega al voluntario y esto ya después queda a cargo de cada uno de nosotros. Perfecto. Cuéntanos aquí, ¿cuántos hay? Finalmente, ¿cuántos están de todos los voluntarios de la compañía? Sí, acá tenemos todos los voluntarios de la primera compañía y aproximadamente son alrededor de 35 voluntarios que tenemos que son activos dentro de voluntarios como honorarios también, los mismos oficiales, ¿cierto? Que son quienes nosotros vamos acudiendo a cada emergencia. Ahora, los estándares también respecto a la calidad de los instrumentos.
¿Van variando según las necesidades? Claro, según las necesidades, porque como lo comentábamos en el bloque anterior, las emergencias van cambiando, entonces es importante, ¿cierto?, de que la misma implementación y la protección personal de nosotros también vaya, obviamente, evolucionando. Perfecto. Esto está a nivel, por ejemplo, hace un tiempo yo vi que venían con equipamientos de los que usan bomberos en Estados Unidos. Obviamente la realidad de Estados Unidos versus claro. la nacional es completamente distinta, pero por ejemplo se van finalmente de la mano, ¿no? Avanzando en lo que es seguridad también. Sí, la verdad es que, claro, cada obviamente país tenemos nuestras propias características, ¿cierto? Pero este equipamiento se asemeja mucho a los bomberos de Estados Unidos, ¿cierto? Donde tenemos prácticamente las mismas herramientas y técnicas también para poder desenvolvernos. Ahora, vamos a dejar la sala de equipos. Bueno, el que está atrás es finalmente el comandante, el que está más atrás. No, bueno, si nosotros nos acercamos por acá... que es un casco distinto finalmente, claro, el que tiene... Exactamente, los colores son distintos, el del capitán es de color rojo, ¿cierto? Los tenientes acá son de color amarillo y los voluntarios, ¿cierto? Tenemos los cascos de color negro, ¿cierto? Y quienes son ayudantes generales tienen su casco distinto, que son los ayudantes de los comandantes, ¿cierto? Para poder realizar diversas funciones administrativas también. Pero en el fondo nosotros contamos con la misma indumentaria, ¿cierto? El mismo equipamiento, solamente que cambian el color de los cascos para poder distinguirnos dentro de la emergencia. Hay herramientas que ustedes también utilizan en el caso de, obviamente, las emergencias de vehículos, ¿no? Cuéntanos un poco también de... Claro. Bueno, también Bomberos cumple con la función, ¿cierto?, del rescate vehicular, ¿cierto? Nosotros no solamente acudimos a las emergencias o a los incendios estructurales, también nosotros participamos de los accidentes vehiculares y por eso también muchos de ellos tenemos estas casaquillas que son de color naranja, que nos permite a nosotros tener mayor flexibilidad, ¿cierto?, dentro de un vehículo y poder tener mayores herramientas. El casco también cambia porque necesitamos un casco que sea mucho más liviano y que lo vamos a mostrar después para que ustedes conozcan como la diferencia, porque si lo vemos así, estos cascos igual son bastante pesados en comparación con el otro, que muchas veces necesitamos estar una gran cantidad de tiempo al interior con el paciente, ¿cierto?, para poder extricarlo y liberarlo a una zona segura. Bueno, y por supuesto también con reflectantes, que decir, en caso de que ocurra en la noche. Exactamente, con el reflectante, que eso también es importante. Jennifer, nosotros te seguimos, tú sabes a qué lugar ahora nos trasladamos. Sí, bueno, vamos a hacer el recorrido entonces por nuestro cuartel, ¿cierto? Donde acá van a conocer nuestras máquinas, ¿cierto? En primera instancia acá nosotros tenemos el carro que es de abastecimiento, que ya cuando salimos a las emergencias que son principalmente de apoyo a otras comunas, ¿cierto? Principalmente vamos con el carro de abastecimiento para generar y poder entregar una mayor cantidad de agua a las emergencias. ¿Cuánto es la capacidad que tiene en litros Este tiene 5.000 litros de agua. 5.000. 5.000 litros de agua, sí. Un aproximado. Aproximado. Sí. Después tenemos el carro de uno, que este es el que ocurremos principalmente hacia las emergencias que son de carácter incendios estructurales, ¿cierto? O incendios de pastizales. Y acá, como pueden ver, tenemos todas las herramientas que son necesarias, las mismas tiras que ustedes ven en las imágenes cuando hay televisión, ¿cierto? Que nos ayudan a poder trasladar el agua desde un lado a otro. Los mismos pitones, ¿cierto?, que estos son regulados para diversos tipos de ataques hacia el incendio, ¿ya? Bueno, acá esta es una parte donde nosotros tenemos de una salida más, de una emergencia más rápida, ¿cierto? Cuando llegamos a un incendio estructural donde está ya en fase de libre combustión, ¿cierto? Que generalmente ocurren, entonces tenemos esta salida que es mucho más rápida, ¿cierto? Que va conectada con tiras de 45 y el pitón que va conectado directamente. Ya esto igual, obviamente genera un peso, más ustedes se darán cuenta con el peso que tenemos allá en los equipos, ¿cierto?
Por acá tenemos el ventilador, ¿cierto? Que muchas veces dentro de las mismas emergencias existe gran cantidad de humo, entonces nosotros tenemos que liberar este humo para poder dejar despejado y extinguido el incendio. Jennifer, con respecto también a cuando son incendios estructurales, se depende muchas veces de lo que son los grifos, ¿no? En este caso, ¿cómo ha sido la experiencia y cuál es el mensaje también que se pueda dar a la ciudadanía respecto al cuidado que tienen los grifos? En verano, me imagino, muchas veces quizás a lo mejor lo encuentran sin agua porque muchas veces se abren. En época de invierno, no sé cómo ha sido la situación, la experiencia de ustedes, ¿cómo es? Claro, es importante el tema de los grifos también de la misma comunidad, de que cuando muchas veces ocurren incendios, ¿cierto? Es importante que la misma comunidad nos pueda proporcionar la información de cuál es el grifo más cercano al incendio que nosotros tenemos, que muchas veces también es desconocido, ¿cierto? Como bien lo mencionaba, en el verano muchas veces los grifos se encuentran secos, entonces es importante también, y también el rol de nosotros como bomberos es chequear, ¿cierto?, estos grifos de acuerdo a las mismas solicitudes que los mismos sectores nos van realizando, ¿cierto? Y en el invierno obviamente también se entiende que hay grifos que tienen mayor o menor presión, ¿cierto? Pero es importante principalmente de que la gente cuide los grifos, ¿cierto? De que no le echen basura al conector, ¿cierto?, de arriba, para que nosotros podamos tener un acceso que sea mucho más rápido. Y lo otro, que finalmente no se obstaculice, vehículos que no se estacionen también cerca de los grifos. Sí, justamente, también es importante que cuando ocurran estas emergencias los vehículos también nos ayuden a poder liberar el paso, porque como bien ven, nuestros vehículos son de grandes proporciones, entonces muchas veces los pasajes son angostos, entonces eso hace que nos retrasa a nosotros la tarea de ir a un incendio estructural. Síguenos contando un poco más de lo... Bueno, tenemos una escalera arriba del Sí, arriba tenemos escalas, ¿cierto? Que nos permiten a nosotros realizar una ventilación desde las techumbres de los hogares, ¿cierto? Para poder nosotros trabajar de una forma más rápida, ¿cierto? Y acá en el interior, obviamente, nosotros, bueno, esta es la cabina donde nosotros como voluntarios nos vamos dentro a la emergencia, ¿cierto? Y acá muchas veces donde nosotros nos vamos equipando, ¿cierto? Y principalmente donde nos vamos coordinando para un trabajo en conjunto a realizar dentro de los voluntarios que vamos al interior. ¿Cuántos voluntarios alcanzan en el camión? Obviamente, ¿quién conduce? Bueno, siempre es quien conduce, el que va a cargo, que puede ser desde un oficial, puede ser capitán, teniente, comandante o hasta el voluntario más antiguo de la institución. Y acá podemos ir perfectamente 4 o 6 personas al interior. Bueno, está la camilla de primeros auxilios también. Exactamente, que esa se ocupa principalmente para los rescates, y acá dentro de esta unidad está porque nosotros necesitamos, en caso de trasladar alguna víctima que sea dentro de la misma emergencia. Esos eran los cascos que nos mencionabas, que eran más livianos y que se utilizaban en caso de emergencia. Bueno, acá también ocurre la misma situación, que los cascos de colores, de color amarillo y de color rojo, son distribuidos para el capitán y los tenientes, y los cascos de color azul, claro, específicamente en esta unidad son para poder trabajar en los incendios de pastizales, ¿cierto? Que también requiere harto trabajo físico y que obviamente es mucho más factible y práctico para poder utilizar. Seguimos el recorrido, tú no quieres. Sí. Bueno, acá esta que era la unidad B1, y por acá, por este lado, tenemos la unidad R1, que nos ayuda para poder trabajar en las emergencias de rescate vehicular, ¿cierto? Que son situaciones muy distintas. Bueno, por rescate vehicular nosotros podemos entender todo lo que son las colisiones, ¿cierto?, entre un vehículo y otro, choques entre un vehículo y algo que está fijo, ¿cierto?, que nosotros necesitamos poder trabajar directamente con las personas que muchas veces quedan al interior de los vehículos de forma atrapada, entonces nosotros tenemos que acudir, ¿cierto?, como voluntarios para poder liberar a los pacientes, ¿ya? Acá tenemos todas las herramientas que son para poder cortar muchas veces los vehículos, para poder liberar a las personas, ¿cierto? Tenemos las mangueras que son de presión, ¿cierto? Acá tenemos una cizalla que es para poder cortar, la mandíbula también para poder nosotros expandir, ¿cierto?, los espacios. Arriba tenemos también lo que son materiales de trauma,
que acá nosotros utilizamos collares cervicales principalmente, y la tabla que ustedes vieron en la otra unidad nos sirve para ya una vez tener a la persona afuera del vehículo, tenerla más estable. Perfecto. Sí. Nosotros no trabajamos con nada que tenga que ver con medicamentos, ya, entonces no manejamos esas situaciones así como para que la gente también lo vaya entendiendo. Sí, y acá, bueno, la misma situación dentro de la unidad, ¿cierto? Acá nosotros tripulamos como voluntarios, ¿cierto? Arriba tenemos los cascos y están estas mismas mochilas de trauma que son para nosotros poder trabajar directamente con los pacientes. Bueno, y acá dentro de las mochilas estas son más prácticas para poder muchas veces descender hacia quebradas, ¿cierto? Y acá tenemos todo lo que es en relación a los primeros auxilios, ya collares cervicales para adultos, para pediátricos, muchos apósitos en caso de alguna herida y otros instrumentos que nosotros vamos utilizando. Con el tema de la pandemia igual muchas veces muchas cosas se nos fueron restringiendo porque ya no podemos tener el mismo contacto físico que teníamos antes. Ahora tenemos que usar la mascarilla, ¿cierto? Evitar el contacto físico con ellos también. Así que ha sido igual un desafío importante. Oye, ¿voluntario que se haya contagiado de COVID por alguna emergencia? ¿Por alguna emergencia? No. Porque también tuvimos todos los resguardos necesarios para poder acudir a las emergencias. Íbamos con nuestras mascarillas, con nuestras pecheras, con los guantes, que eso es importante, siempre estar trabajando con los guantes, pero dentro de las emergencias ningún voluntario. Perfecto. Bueno, dejamos la unidad entonces R1. R1. Oye, cuéntanos también un poco el tema, son vehículos, pero igual deben cumplir, ¿no? con lo que es mantención, de revisión técnica y... Sí, por supuesto, o sea, cada unidad tiene su revisión técnica, ¿cierto? Acá nosotros contamos con el beneficio de tener un cuartelero, una persona que es personal rentada, que está siempre pendiente acá y está estable en caso de cualquier emergencia, tener la salida lo más rápido posible. Y él es quien se encarga de hacerle las mantenciones a las unidades, de tener las revisiones técnicas al día y todo lo que conlleva un vehículo. Perfecto. Bueno, acá están los 3 carros y atrás obviamente hay vehículos de emergencia, ¿no? Que son la camioneta y... Sí, bueno, acá sí pasamos por al fondo. Claro, son vehículos que son de movilidad mucho más rápida, ¿cierto? Que está el puesto de comando, que son principalmente esta unidad cuando hay emergencias grandes, ¿cierto? Y acá nosotros podemos distribuir una central de emergencias, pero móvil. Ya, entonces eso es lo importante y la unidad K1 que nos permite a nosotros también poder trasladarnos. Perfecto. Sí, y dentro de estos espacios nosotros realizamos actividades, academias, ¿cierto? Tenemos simuladores, pero es nuestro espacio. En todo este espacio finalmente que la gente puede ver a través de la cámara, ¿también se llevan a cabo lo que son las actividades para las patrullas juveniles o no? Exactamente, para nuestras brigadas juveniles, ¿cierto? Nosotros mismos desarrollamos las actividades acá, ocupamos todos los espacios para que ellos también, las mismas materiales de los K, de las unidades que acabamos de ver, todas aquellas espacios los utilizamos para aquello. Las mismas celebraciones, aniversarios que podemos tener acá, las ceremonias se realizan acá, en este espacio. Oye, bueno, también hay algunas ceremonias que son simbólicas para bomberos, ¿no? También tienen un traje distinto en ese caso, más formal, ¿no? Claro, tenemos nuestra tenida de gala, ¿cierto? Que es la cotona roja, ¿cierto? Con los cascos, que principalmente lo utilizamos cuando hay algún aniversario, para la celebración del Día del Bombero, o para despedir también a los nuestros, que muchas veces es, claro, nuestros honorarios que van... por alguna razón, ¿cierto? Por alguna enfermedad nos dejan, ¿cierto? Y nosotros le hacemos su despedida por bomberos, ¿cierto? O alguna otra emergencia que vaya pasando. Jennifer, ¿existirá la posibilidad de conocer la sala, digamos, donde se recepciona una llamada de emergencia? Sí, bueno, la central de alarmas la encontramos por la primera parte, por la entrada. Ya, nos vamos a trasladar entonces.
Bueno. Hola. Acá como, bueno, acá es la entrada, ¿cierto? Nos encontramos con la central de alarma y acá la función, ¿cierto?, que el operador en este caso cumple es recepcionar la llamada, ¿cierto? Y acá están todas las herramientas para poder, ¿cierto?, despachar una unidad y qué unidad se dirige a cierta emergencia, ¿cierto? Porque acá San Javier es muy grande, entonces ya nos encontramos con variadas compañías, ¿cierto? Entonces es importante la función que cumple acá el operador para poder captar toda la información, ¿cierto?, principal, los antecedentes, los datos, ¿cierto?, de la persona que está llamando para así poder nosotros acudir a una emergencia. Jennifer, lo último ya como para ir cerrando el programa, cuéntanos un poco de las claves que se maneja bombero, digamos las claves internas, ¿no?, en caso de emergencia vehicular, incendios pastizales. Claro, acá, bueno, las claves principales son las claves 0, ¿cierto?, que muchas veces tocan la sirena, ¿cierto?, que tenemos clave 10.0, que son los incendios estructurales, clave 10.2, que son los incendios de pastizales, los 10.3, que son apoyo a SAMU, que muchas veces también se relaciona con atropellos, ¿cierto?, 10.4, que son las emergencias, y así un sinfín, ¿cierto?, de claves que nosotros también nos vamos interiorizando y que también obviamente la labor del operador de la central es poder tener un manejo de todas estas claves para así poder tener mayor conocimiento, porque la gente cuando llama, ¿cierto?, no va a decir tengo una clave 10.0. Claro. La gente llama que tiene un incendio en su casa, que se le está quemando la cocina, entonces es parte también de la función del operador identificar qué clave es la que corresponde y a qué emergencia nosotros como voluntarios debemos acudir. Jennifer Salinas, muchas gracias por haber participado de este último capítulo de Oficios con Historia. Gracias a ustedes por la instancia y espero que el recorrido haya sido muy provechoso y que también la gente en la casa se nutra un poquito de lo que es la tarea y la misión de bomberos, y invitarlos a que si el día de mañana quieren ser parte de la institución lo hagan, ¿cierto?, con la vocación del servicio a la comunidad.